Onda, quienes les habla soy el doctor Miguel Serna, soy médico ginecobstetra del Hospital Sergio Bernales. En este caso, bueno, tenemos que hablar acerca de este tema, mortalidad perinatal. Si bien es cierto, eh, estamos acostumbrados, bueno, obviamente, pues cuando hacemos un curso de especialidad, ¿no? A manejar siempre la parte de patología, ¿no? De la propia especialidad. Sin embargo, esto ya más linda con un tema, digamos, de salud pública, ¿no? En el cual obviamente es bueno saber las definiciones, es bueno saber en qué consiste, de tal manera que podamos nosotros evitar, ¿no? De tener este tipo de complicaciones, ¿no? Eh, Ustedes ya, imagino, la clase anterior ha sido acerca de mortalidad materna, ¿no? Donde obviamente nosotros, ustedes recordarán, en la parte de obstetricia siempre trabajamos con lo que es un binomio, ¿no? Madre-niño, ¿no? En este caso no vamos a referir ya no a la muerte materna en sí, a la gestante, sino nos vamos a referir básicamente a el producto, ¿no? Entonces, cuanto mejor producto tengamos, ¿no? Hablando en términos concretos, va a ser mucho mejor, inclusive hasta nuestro sistema de salud, ¿no? Ya no vamos a hablar de solamente una cuestión, digamos, particular, ¿no? Solamente madre-niño, sino también, como le repito, tenemos que dar un enfoque un poco más amplio, ¿no? Dentro de lo que obviamente también es la salud pública, como les mencionaba, ¿no? Entonces, son temas como que ya les mencionaba, que no necesariamente tienen que ver con patologías, si bien es cierto están inversas algunas de ellas que finalmente provocan este tipo de resultados, ¿no? Pero que sin embargo hay temas en los cuales, hay definiciones en las cuales tenemos que saber para poder enfocarnos y poder más o menos ver de qué se trata, ¿no? Muy bien, entonces, la definición, como verán, de mortalidad perinatal, como dice ahí, el término fue introducido ya en el año 1936, ¿no? En el cual vamos a ver básicamente que expresa el riesgo de morir de un feto de 500 gramos o más de peso. Acuérdate que todo lo que es debajo de 500 gramos es un aborto y después lo vamos a recalcar en las definiciones posteriores, ¿no? Entonces acá no podemos hablar de una mortalidad perinatal de un producto de 300, 400 gramos, ¿no? Tiene que ser mayor de 500 gramos, ¿no? Y más o menos, y clásicamente se considera pues al recién nacido hasta los 7 días de vida, ¿no? ¿Está bien? Claro que la mortalidad perinatal es un término mucho más amplio, que también lo vamos a desarrollar posteriormente, pero básicamente nos va a interesar este periodo, ¿no? Cuando la mujer está entre las 20 y 22 semanas, ¿no? Hasta los 7 días que haya nacido este producto, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros como especialistas poder ver, ¿no? ¿Qué pudo estar pasando, ¿no? Ya sea en los controles, ya sea en la condición de la mujer, ¿no? Propia de la mujer, las enfermedades que puede tener previamente, que puedan condicionar de repente algún desenlace la gestación, ¿no? Y puede también, vamos a tener que ver las condiciones en las cuales recibimos este producto, ¿no? Porque si las condiciones son buenas, es muy probable que este producto sobreviva más allá de los 7 días, ¿no? Si las condiciones en las que yo estoy no son las adecuadas, entonces probablemente no pase de este periodo. Entonces, no nos vamos a enfocar de las muertes, por ejemplo, que puedan ocurrir de repente al sexto o séptimo mes, ¿no? Que ya vienen a ser otro tipo de análisis, ¿no? De repente por vacunas, por infecciones, por desnutrición, por lo que sea, ¿no? Eso no nos va, digamos, por el momento, para lo que es la especialidad, no nos va a importar, ¿no? Pero sí nos va a importar, obviamente, a esta etapa que estamos ya circunscribiendo, ¿no? Es un indicador, como dice ahí, que permite aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de la población, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de acuerdo como yo obviamente veo que esta población, entre comillas, se reproduce, yo voy a poder saber si es que estas son las condiciones adecuadas o no, ¿no? Es útil saber, dice también, cuán probable es la mortalidad en los momentos próximos al nacimiento, ¿no? Entonces, esa es otra de las condiciones que a veces de repente, no sé si ustedes tendrán pues, familiares, ustedes mismos son de provincias, donde mucho se habla acerca de que cuando una mujer va a dar a luz, dice, me voy a librar, dice, ¿no? Entonces, es el término que muchas veces se usa coloquialmente, ¿no? Uy, ¿ya te libraste? Preguntan, ¿no? ¿Librar de qué? Librar de la muerte, ¿no? Porque para ellos el momento del parto es un momento que puede ser de mucho estrés, ¿no? De mucha ocurrencia de fenómenos adversos, que finalmente, pues, cuando obviamente dice ya te libraste, es porque obviamente ya pasó ese periodo y sigues viva, ¿no? Es lo que tratan ellos más o menos de dar a conocer, ¿no? Y lo mismo, obviamente, pues, se refieren también al producto, ¿no?
de la misma manera, ¿no? Entonces, son cosas que están inmersas en nuestra población y que finalmente tenemos que también tomar en cuenta, ¿no? Miren, se estima que cada año, dice, en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de niños, o sea, en el mundo, ¿no? Es una cifra bastante alarmante, ¿no? Desde 2000 hasta han observado, dice, aproximadamente se ha reducido la muerte en 44%, ¿no? O sea, es una cifra considerable lo que se ha reducido, pero sin embargo, pues todavía siguen ocurriendo un número bastante importante, ¿no? De 5,2 perdón, a 2,3 millones, los cuales mueren en la primera semana de vida, ¿no? Que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que son las condiciones en las cuales yo estoy preparado como para poder recibir a ese recién nacido, ¿no? Y esto es una estadística del año pasado de la OMS, ¿no? Las tasas de mortalidad y perinatal más elevadas se registran en África subsahariana, seguidas de Asia y América Latina, ¿no? No estamos muy lejos lamentablemente, de este tipo de estadísticas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como país estamos mejorando, ¿no? Pero sin embargo, la realidad de toda América, pues es bastante aún deplorable, ¿no? Dice, atención de partos por personal capacitado, ¿no? Eso ha demostrado que hay un 16% menos probabilidad de muerte neonatal, ¿no? O sea, si nos vamos a zonas rurales, ¿no? Vamos a ver que muchas veces hasta los partos todavía siguen siendo atendidos por personas pues que no son profesionales, ¿no? A veces hay sitios y puestos de salud donde solamente trabajan hasta técnicos, nada más de enfermería, ¿no? Entonces hay las parteras, las comadronas, todo ello que a veces, pues, dentro de su muy buena intención que puedan tener, pues, obviamente con los conocimientos que no tienen, pueden haber mayores desenlaces fatales, ¿no? Dice, ves, y hay un 24% menos de partos prematuros, ¿no? Si es que el personal estuviera capacitado, ¿no? ¿Me entienden? Entonces es importante tener personal, ¿no? Personal capacitado para poder evitar, ya sea que ocurra un desenlace fatal o que de repente el parto, pues, no se dé muy antes, ¿no? Dice, en el mundo se estima que el riesgo de diario de muerte es mayor en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Es tiempo en el que sucede entre el 25 y 45% de las muertes, ¿no? Y cerca de las tres cuartas partes de muertes neonatales ocurren en la primera semana de vida, ¿no? Por eso le decía, estos datos son muy importantes. Este periodo de los 7 primeros días son muy importantes para poder catalogar si es que un niño va a sobrevivir o no, o cuál va a ser su desenlace a futuro, ¿no? La OMS se calcula que en el 2019 murieron cerca de 2,4 millones de niños en su primer mes de vida, ¿no? El 75% de las muertes neonatales ocurren durante la primera semana de vida y aproximadamente 1 millón de recién nacidos mueren las primeras 24 horas de vida, ¿no? Principalmente a causa de procesos infecciosos, de prematurez y de asfixia al nacer, ¿no? Entonces, las infecciones, si un bebé nace con infección, es que de repente nosotros no reconocimos en la madre, ¿no? La infección. Y por eso que el bebé puede nacer con la infección, ¿no? La prematuridad también igual, ¿no? De repente hubo alguna condición en la madre que nosotros como personal no pudimos prever y que finalmente pues se tuvo este desenlace. No siempre, porque obviamente ustedes ya habrán tenido su clase de lo que es el parto prematuro, hay factores en los cuales el parto termina siendo prematuro por otros motivos, ¿no? Pero sin embargo, como ya mencionamos hace un momento, un personal capacitado podría disminuir la probabilidad de que esto se presente, ¿no? Y la asfixia en nacer, eso sí, básicamente va a ser una responsabilidad neta de la persona que participa en todo lo que es el trabajo de parto, ¿no? Entonces, muchos de los casos de asfixia es porque no ha habido un reconocimiento adecuado a tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí obviamente está involucrado el personal de salud, ¿no? En países, como dice, desarrollados se ha destacado que las principales causas de mortalidad son las malformaciones congénitas, miren, en países desarrollados, ¿no? Y los trastornos hipertensivos gestacionales, que son cosas que nos obligan a veces a tener que terminar la gestación, ¿no? Siendo de repente un bebé prematuro, ¿no? Acuérdense, la preeclampsia es una enfermedad que si es que se comienza a presentar criterios de severidad, nos obliga a terminar la gestación independientemente de la edad gestacional que pueda tener la mamá. Entonces, es un riesgo importante. Pero esto, como les repito, son en países desarrollados, ¿no? Nuestra realidad es algo distinta, ¿no? Mírenme, ya ahora hace un momento hablamos de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y dice, de acuerdo al reportado con la OPS, ¿no? Que es la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2021 la tasa de mortalidad neonatal para América fue de 7,8 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿no? Cuba, entre comillas, tuvo 2,4, uno puede decir, ah, mira, está mucho mejor, ¿no? Pero a veces estas estadísticas que vienen de este tipo de países que son comunistas a veces no son muy fiables, ¿no? A veces tienden a veces a maquillar sus estadísticas, ¿no? Siempre por ahí habremos escuchado de que sí, que
que la medicina cubana y cosas por el estilo, cuando la realidad finalmente es completamente distinta, ¿no? Uruguay, que sí es un país que tiene un muy buen sistema de salud, ¿no? Junto con Chile, ¿no? Su sistema de salud, digamos que son los más desarrollados dentro de lo que es Sudamérica, ¿no? Tienen, mira, 4 por 1000 nacidos vivos y Chile 4,3, ¿no? Que son países con la tasa más baja, ¿no? Sin embargo, mire, Haití, que es un país en el cual no es muy grande, pero tiene una condición de muy extrema pobreza, ¿no? País muy violento, ¿no? En el cual se tiene 24,3 por 1000 nacidos vivos, ¿no? República Dominicana también similar, ¿no? Entonces, Guyana, que es un país que también todos están por ahí cercanos, 16,9, ¿no? Y en el Perú teníamos 11, ¿no? 11 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Que son los que se reportan la tasa más alta de mortalidad para el mismo año. Entonces, esto ha ido mejorando, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, pero sin embargo, pues tenemos que estar siempre pendientes para seguir obviamente, y llegar a equipararnos a países donde las estadísticas sean mucho mejores, ¿no? El CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, ¿no? Ha demostrado que el 78% de las mortalidades perinatales que se reportan en América Latina ocurren en recién nacidos de bajo peso. Y el porcentaje restante es en neonatos con muy bajo peso, ¿no? ¿Ya? Son clasificaciones que vamos a también a desarrollar dentro de un momento, ¿no? Identifican también, dice que las enfermedades maternas que tienen mayor impacto en el resultado perinatal o neonatal son la preeclampsia y la rotura prematura de membranas, ¿no? De tal manera que son dos de las patologías que pueden ocasionar un desenlace fatal en la gestación y a veces pues motivarnos a que terminemos la gestación antes de tiempo, ¿no? Ya vamos a comenzar a ver las definiciones, como le decía, y los periodos en los cuales tenemos que estar nosotros familiarizados, ¿no? Hemos dicho hace un momento como definición de muerte perinatal, ¿no? Eh, este, ¿Se ve el cursor? Por favor, ¿ven el cursor? Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, como hemos dicho hace un momento, las muertes perinatales, ¿no? La mortalidad perinatal va desde los 500 gramos, vendrían a ser las 22 semanas de gestación, ¿no? Hasta los 7 primeros días, ¿no? Como ha nacido vivo. ¿Está bien? Es todo este periodo que está acá subrayado como negro, ¿no? Todo lo que ocurre por debajo de las 22 semanas, acuérdense, es relacionado a lo que son abortos, ¿no? Eso no entra en las estadísticas, ¿no? ¿Está bien? Ocurre el nacimiento, ¿ya? Y vamos a tener que después del nacimiento, si la muerte ocurrió entre los 7 primeros días, se considera como muertes neonatales tempranas. ¿Está bien? Si la muerte ocurrió entre las 22 semanas y el nacimiento, se considera como mortinatos. ¿Está bien? Y después, si es que este bebé muere después del séptimo día hasta el día 28, se consideran como muertes neonatales tardías, ¿no? En sí, el periodo neonatal va a estar desde el día de nacimiento hasta los 28 días que cumple este niño, ¿no? De recién nacido. ¿Está bien? Entonces, esas son las definiciones que nuevamente la vamos a recalcar. Acá más de lo mismo, para que puedan ustedes familiarizarse, ¿no? Nace el producto, ¿no? Si ocurre hasta los 7 días, considera muerte perinatal. Si ocurre después de las 22 semanas, muerte perinatal. Si esta muerte ocurre, ¿no? Durante los 7 primeros días, se considera una muerte neonatal precoz. Sigue siendo una muerte perinatal, ojo, ¿no? El hecho de que sea una muerte neonatal precoz sigue siendo una muerte perinatal, ¿ya? Y tenemos una muerte neonatal tardía también, que va de 7 días hasta los 28, ¿no? Hasta los 28 días. Entonces, acá más que todo para ya simplemente copiar la definición, como decíamos, una muerte neonatal precoz, y hemos dicho, desde que nace hasta los 7 días, ¿sí? Eso es una muerte neonatal precoz, aquella muerte que ocurre entre ese momento. Muerte neonatal tardía es aquella que muere a partir después del séptimo día hasta el día 28, ¿no? Son los términos que usamos. En un momento hablábamos de los pesos, ¿no? Y hay clasificaciones de los recién nacidos, ¿no? Entonces, esta clasificación va a ser por diferentes motivos. Uno puede ser por el peso, otra puede ser por la edad gestacional y otro también por la relación entre el peso y la edad gestacional, ¿no? ¿Cómo es eso? Miren, ven. Si yo tengo un bebé que pesa más de 4 kilos, ¿no? Se considera un bebé macrosómico, ¿está bien? Aunque actualmente en algunos libros, de repente ustedes ya habrán revisado que consideran más de 4 kilos y medio, pero para definiciones todavía de salud pública, esto sigue manteniéndose como un bebé macrosómico, que es el que pesa más de 4 kilos.
Un peso, entre comillas, normal podría ser aquel bebé que pesa entre 2 kilos y medio y 4 kilos. ¿Está bien? Y un bebé de bajo peso va a ser aquel que pese por debajo de 2 kilos y medio. ¿Ya? Entonces, esas son las clasificaciones según el peso. Ahora, cuando ya tenemos que son recién nacidos de bajo peso, o sea, todo aquel bebé que pese menos de 2.500, hay una subclasificación, ¿no? Si este bebé pesa por debajo de 1.500, se considera muy bajo peso, ¿no? Y si pesa por debajo de 1 kilo, ¿no? De 1.000 gramos, se considera extremadamente bajo peso. ¿Está bien? Entonces va a ser bajo peso si pesa menos de 2.500, va a ser muy bajo peso si pesa menos de 1.500 y va a ser extremadamente bajo peso si es que pesa menos de 1.000, ¿no? Entonces tú dirás, pero no es usual que nazcan, claro, no es usual que nazcan pues bebés con 800, 700 gramos, ¿no? Pero sin embargo hay pues algunas patologías que provocan ese tipo de partos, ¿no? Ya yendo por la otra clasificación acerca de la edad gestacional, vamos a ver que vamos a encontrar recién nacidos a término, recién nacidos pretérmino y recién nacidos postmaduros, ¿no? Que son las tres definiciones que tenemos, ¿no? A término ustedes ya sabrán que es entre las 37 semanas y menos de 42 semanas, ¿sí? Todo eso se considera término. Inclusive hay subclasificaciones dentro de ello, ¿no? Término temprano, término tardío, pero bueno, básicamente vamos a considerar a término 37 y menos de 42. Recién nacido pretérmino, aquel que nazca en, ¿no? Menos de las 37 semanas, pero tiene que ser, obviamente, ustedes recordarán, por encima de las 22, ¿sí? O con un peso mayor a 500 gramos. Y recién nacido postmaduro es aquel que nace por encima de las 42 semanas, ¿no? O más de gestación, obviamente, ¿no? Más de 42 semanas. Es poco frecuente encontrar postmaduros, pero sin embargo, pues por ahí puede ser que nos topemos con alguno, ¿no? Lo que a veces más sucede son errores de cálculo, pero bueno, de todas maneras igual eh, está descrito como definición, ¿no? Y la tercera clasificación es relacionando tanto el peso como la edad gestacional, ¿no? O sea, vamos a ver qué tan adecuado está este bebé, qué tanto se ha desarrollado para el tiempo que tiene, ¿no? Obviamente ustedes entenderán que el peso va a ir cambiando de acuerdo a cómo va avanzando la gestación, ¿no? Cuanto más avance la gestación, obviamente mayor peso tiene que tener, pero también hay rangos de normalidad, ¿no? No es un valor único, sino hay rangos de normalidad. Y para eso nos valemos, perdón, de los percentiles, ¿no? Entonces vamos a ver que todo bebé que esté entre percentil 10 y percentil 90, ¿no? Del peso para la edad gestacional, vamos a considerar como que es un bebé adecuado, ¿no? Para su edad gestacional, ¿no? ¿Está bien? Es como que yo te diga, por ejemplo, a las 30 semanas, o a las 27 semanas, perdón, los bebés deben pesar entre 800 y 1.200 gramos, ¿no? ¿Está bien? Si yo tengo un bebé que pesa por debajo de 800, va a ser un bebé pequeño para la edad gestacional, ¿no? Si tengo un bebé que pesa por encima de 1.200, ¿no? De repente pesa 1.300, va a ser un bebé grande para la edad gestacional. Para esa edad gestacional, ojo, estamos hablando de una edad gestacional determinada, ¿sí? Entonces, el término adecuado, pequeño o grande va a ser en función al percentil en cual encontremos al bebé. Si lo encontramos entre el percentil 10 y el percentil 90, es un bebé adecuado para la edad gestacional. Si está menor del percentil 10, es pequeño para la edad gestacional. Y ustedes recordarán que también estamos en la obligación de descartar que no sea un RCIU, ¿no? Que para cuestiones estadísticas, para nosotros es suficiente con que sea pequeño para la edad gestacional, ¿no? Y si está por encima del percentil 90, se considera como un bebé grande para la edad gestacional. ¿Está bien? Estas son las curvas que a veces nos ayudan a poder eh, identificar si es que un peso de un bebé está yendo adecuadamente o no, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Estas curvitas, generalmente, estas tablitas, perdón, generalmente vienen en el carnet de control prenatal y de acuerdo al peso que yo pueda estimar o calcular, porque obviamente pues yo no estoy pesando el bebé en todos los controles, pero sí puedo sacar un estimado con la ecografía o con la altura uterina, entonces pues, voy a ir viendo si es que este bebé está con un peso adecuado o no, ¿no? En qué percentil se encuentra más o menos, ¿no? Y como verán, las tablas difieren, ¿no? Digamos, líneas o percentiles de normalidad para bebés que sean de sexo masculino y hay líneas que son, digamos, consideran un peso relativamente menor si es que es del sexo femenino, ¿no? Entonces, todos esos datos tenemos y siempre y cuando nosotros los sepamos usar y llenar el carnet de control prenatal, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Lo mismo, es casi casi el mismo gráfico, pero acá obviamente pues ya cuando ya nace, ¿no? Cuando nace y obviamente yo lo pueda pesar, ¿no? Dice, está recién nacido que evaluó con un peso adecuado para su edad gestacional, entonces
Nace, lo peso y ahí ya yo digo, ¿es un adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional? De acuerdo a dónde lo puedo ubicar, ¿no? Como verán, acá abajo están las semanas, ¿no? Y acá arriba están los pesos, ¿no? En el otro eje, ¿no? Miren, ven. Acá tenemos dos bebés que muy probablemente sean de la misma edad gestacional, ¿no? Y sin embargo, un bebé se nota como aparentemente es más pequeño, ¿no? Y el otro es demasiado grande, ¿no? Entonces, estas cosas pueden ocurrir, ¿me entienden? No, el gráfico no nos describe si ese es producto de un embarazo múltiple, podría darse también, ¿no? Cuando ocurre algunos fenómenos que pueden provocar este tipo de productos, ¿no? Pero puede ser que simplemente estén comparando nada más un bebé, ¿no? De la misma edad gestacional y que uno está muy pequeño y el otro está demasiado grande, ¿no? Entonces, estas cosas ocurren, ¿no? Y estas cosas es lo que nosotros tenemos que clasificar, ¿no? También tenemos que saber las definiciones, porque obviamente si estamos hablando de mortalidad, tenemos que saber cuándo vamos a considerar vivo a un recién nacido, ¿no? Porque esa es una de las cosas que a veces, si no lo tenemos muy bien en claro, podemos decir, sí, no, nació muerto, ¿no? Entonces, si nació muerto ya es un óbito fetal, ¿no? En cambio, si nació vivo y se murió, ¿no? Ya el término cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, la OMS, como dice ahí, recomienda incluir como nacidos vivos a todos aquellos recién nacidos que tienen al nacer alguna señal de vida. ¿Y cuáles son las señales de vida? Respiración, ¿no? Latidos del corazón o del cordón umbilical, ¿no? Movimientos musculares. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de estas tres cosas, no es necesario que tenga las tres a la vez, cualquiera de estas tres cosas se puede considerar como una señal de que nació vivo el feto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque no es lo mismo que un bebé nazca vivo, ¿no? Y que producto de la persona que tenga que recibirlo, tenga que hacer las maniobras y tenga que hacer todo lo que ya saben para poder mejorar la condición en la cual salió este bebé, a que un bebé haya nacido muerto y que pues probablemente por algún motivo se murió dentro del vientre materno, ¿no? A veces nos ha ocurrido a nosotros que estamos ahí en un parto y estamos queriendo empujar a la mamá y le escuchamos latidos y cuando nace, pues el pediatra nos dice, no, nació muerto. Y a veces no nació muerto, a veces nació con una señal muy mínima, ¿no? Muy mínima de vida, ¿no? Y que al final no hubo una adecuada reanimación, ¿no? Que de repente así lo haya reanimado, de repente podía pasar lo mismo, de repente, ¿no? Pero este, a veces no es tan sencillo como parece, uno puede pensarlo, ¿no? Uno esperaría que nazca un bebé, pues, y que a los segundos, al minuto llore, ¿no? Pero no siempre ocurre así, ¿no? ¿Y a qué vamos a considerar nati muerto entonces, no? Aquel producto de la gestación, obviamente que una vez que la han separado de la mamá, ¿no? No tenga signo de vida. ¿Y los signos de vida cuáles son? Los mismos que hemos mencionado hace rato, ¿no? Que no haya latidos, que no haya respiración y que no haya movimientos musculares, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a eso lo consideramos como nati muerto, ¿ya? Muerte fetal es sinónimo de óbito fetal, ¿ya? Y la muerte del feto, en todo caso, se considera muerte del feto antes de completar la gestación, ¿no? O sea, se murió adentro, antes de que haya ocurrido la expulsión, ¿no? A eso consideramos como óbito fetal. El aborto, ya hemos dicho ya, es aquel que ocurre por debajo de las 22 semanas, ¿no? Con menos de 500 gramos, ¿no? Aunque también podría ser en otra condición, que puede ser también algo, un producto diferente como una mola, ¿no? Que si esto sea independientemente de la edad gestacional, ¿no? La muerte fetal temprana mencionábamos que es desde que nace, ¿no? Perdón, la muerte fetal temprana es aquella muerte que ocurre en el útero con fetos, ¿no? De 22 semanas o 500 gramos de peso, ¿no? ¿Está bien? La muerte fetal intermedia es toda muerte que ocurre en el útero, ¿no? Que ocurre entre las 22 a 28 semanas, ¿no? Y de peso entre los 500 a 999 gramos, que más o menos es el estimado, ¿no? A las 28 semanas más o menos un bebé debería pesar aproximadamente cerca de 1 kilo, ¿no? Entonces, acuérdense, la muerte fetal temprana entraría entonces dentro de lo que es la definición de mortalidad perinatal, si entraría porque estamos corriendo, perdón, no entraría porque estamos hablando de menos de 22 semanas o menos de 500 gramos de peso, ¿no? O sea, estamos considerando todo lo que son abortos, ¿no? La muerte fetal intermedia, ese sí ingresaría porque estamos ya hablando por encima de las 22 semanas, si bien es cierto, esto se corta a las 28 semanas, pero sí entraría dentro de lo que consideramos como mortalidad perinatal, ¿no? Muerte fetal tardía, todo muerte en útero como feto mayor de 28 semanas o 100 gramos, ¿no?
Y muerte neonatal aquel bebé que nace, ¿no? ¿Ya? Antes de las 28 semanas, antes de los 28 días de nacido, perdón, ¿no? Y hemos recordado también precoz si es que ocurre entre los 7 días o tardío si es que ocurre entre los 8 a 28 días, ¿no? Entonces, este es el cuadrito que tenemos. Acuérdense, estamos hablando de periodo perinatal, ojo, no estamos hablando de mortalidad perinatal. Tenemos un periodo fetal, ¿está bien? Un periodo fetal precoz, que es todos los abortos, ¿no? Ya, claro, tú dirás, no, pero cuando tienes 6, 7 semanas es un embrión, sí, pero para definiciones de este tipo, consideramos todo como si fuera un periodo fetal precoz. Un periodo fetal intermedio y un periodo fetal tardío, ¿no? Y tenemos un periodo neonatal, acuérdense que es precoz y también tardío. Entonces, nuestra mortalidad perinatal que hemos venido definiendo, ¿no? Comprendería el periodo fetal intermedio más el tardío más el periodo neonatal precoz, ¿no? Estos tres puntos son los que corresponden, ¿no? A la mortalidad perinatal, ¿no? La mortalidad infantil, ¿está bien? Es la muerte del niño ocurrida durante el primer año de vida, ¿no? Si bien es cierto, ya les he dicho varias veces, no solamente nos interesa hasta los 7 días, pero la mortalidad infantil, como repito, eso se va a ampliar hasta el primer año, ¿no? Igual se expresa por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Y esto evalúa la situación, como dice, de salud y el nivel de vida de un país, población o comunidad. O sea, ¿qué tanto yo, ¿no? Como población, como país, como comunidad, cuido a este niño que recién ha nacido? Ya no solamente los 7 primeros días, porque como le decía, eso puede ser de repente producto de unos malos controles, una mala atención en el parto, ¿no? Un mal monitoreo, algo, pero ya cuando este bebé, entre comillas, se va a su casa con su mamá, ¿no? Y ya pasan los 7 días, ya no podemos atribuirle su muerte a algo ocurrido durante la gestación, sino más que todo al ambiente en el cual se rodea, ¿no? Esta mortalidad infantil está rodeada, está compuesta, perdón, por la mortalidad neonatal, que va de 0 a 28 días, y la mortalidad neonatal, que va de 29 días hasta el primer año de vida, ¿no? Entonces, nuevamente, otra vez, tenemos la mortalidad infantil, ¿no? Disgregado, el neonatal menos 28 días y postneonatal entre 28 días y un año, ¿no? Y ustedes se acordarán nuevamente otra vez, la neonatal es precoz, si es menos de 7 días, y tardía, que si va desde el día 7, 1 u 8 hasta el día 28, ¿no? ¿Qué indicadores estadísticos tenemos en salud perinatal? Mortalidad neonatal, ¿no? Que es muerte de producto vivo entre los 0 y 28 días, se subdividen ya, como mencionaba nuevamente otra vez, en precoz y tardía, ¿no? Vamos a avanzar para no estar repitiendo lo mismo cada rato. Evalúan también igual que dice la calidad del control prenatal, la atención del parto y del neonato, ¿no? Acuérdense, ¿no? Que es lo que ya les he venido mencionando en su momento. ¿Qué cosa pudo haber ocurrido, ¿no? En los controles? ¿Qué cosa pudo haber ocurrido en el parto? ¿O qué cosa, con qué condición vino ese bebé? De tal manera que ocurrió su muerte pues durante los primeros días, ¿no? Tenemos acá como definiciones la mortalidad perinatal de tipo 1, que es la estándar, ¿no? Que es la mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz, ¿no? Tenemos la mortalidad perinatal tipo 2, que es la ampliada, que suma la mortalidad fetal intermedia, tardía y la mortalidad neonatal, ¿no? Estos vamos a verlo nuevamente en un cuadrito. Vamos a mostrar un poquito el cuadro para que puedan verlo. Acá está. La perinatal de tipo 1, decíamos desde las 28 semanas, ¿sí? Hasta los 7 días, ¿no? Y la mortalidad perinatal de tipo 2 es algo más amplio, ¿no? Que ocupa desde las 22 semanas, ya no hasta los 7 días, sino hasta los 28 días. Es mucho más amplio, como verán, ¿no? Son definiciones que también se usan para poder analizar, de repente hacer un tipo de análisis un poco más exacto de los factores que pudieron haber condicionado, ¿no? Estas son las tasas más o menos cómo se representan, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, ya habíamos mencionado, muertes de menos de un año entre todos los nacidos vivos durante ese año, ¿no? Por 1000, esa es una tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad neonatal igual, los muertos con menos de 28 días entre los nacidos vivos igual de un año por 1000, igual. La mortalidad postneonatal es aquel que haya muerto después de los 28 días hasta el año, y igual con nacidos vivos en un año por 1000, ¿no? Después tenemos la tasa, lo que es la mortalidad perinatal, ¿no? Los muertos con menos de 7 días, más los natimuertos con más de 28 semanas, entre los nacidos vivos y nacidos muertos por 1000, ¿no? Esas son las tasas en las cuales se representan, ¿no? Este cuadrito ya les había mencionado.
Igual acá más de lo mismo, ¿no? Explicando nuevamente otra vez lo mismo que ya hemos venido mencionando, eh, los periodos, los tiempos y todo ello, ¿no? Solamente para que puedan recordar. Acá estamos incluyendo este perinatal de tipo 3, ¿no? Donde es básicamente la definición clásica que ya hemos venido hablando, ¿no? Mortalidad intermedia, que comienza a las 22 semanas, hasta la precoz, que son hasta los 7 días después de haber nacido vivo, ¿no? Ahora, también se habla en términos de salud perinatal, ¿no? Este término de salud perinatal dice, la mortalidad, perdón, la OMS recomienda que se utilice la mortalidad perinatal tipo 1, ¿no? O sea, aquella que considera la mortalidad fetal tardía más la mortalidad perinatal precoz, ¿no? La mortalidad neonatal dice se debe en gran parte a causas vinculadas con el proceso reproductivo. O sea, hay causas endógenas, causas que pueden provenir directamente de la madre. La tasa de mortalidad fetal tardía, ¿no? Evalúa la calidad de control prenatal, ¿no? O sea, porque cuanto más muertes fetales tardías yo tengo, ¿no? Mayor probabilidad de que los controles no hayan sido de una forma adecuada. Yo no me he percatado y de tal manera que esta gestación ha tenido pues un resultado negativo, ¿no? La tasa de mortalidad neonatal precoz, dice, nos da una idea de la calidad de atención del parto, ¿no? Acuérdate, son niños que se mueren de los 7 primeros días, ¿no? Y también la atención del recién nacido, ¿no? Si yo no hago un adecuado seguimiento de todo el parto, si no detecto, por ejemplo, adecuadamente que haya signo de hipoxia, que no haya signo de sufrimiento fetal, ¿no? Y hago que este producto nazca, de repente nace en condiciones en las cuales va a permitir su muerte en los siguientes días, ¿no? De repente el niño nació, puede nacer, entre comillas, digamos, ¿no? Ligeramente deprimido, ¿no? O sea, y hablamos como deprimido no como el estado de ánimo, sino como el estado en el cual el bebé no tiene mucha capacidad para poder de repente pues, respirar, adaptarse al medio externo. Entonces, para eso se supone que tiene que estar una persona, ¿no? Que se debe de encargar de estimular a este bebé, ¿no? Para que pueda reaccionar mejor, ¿no? Y mejorar, ¿no? Su clasificación de APGAR, que es la que hacemos como valoración inicial cuando nace un recién nacido, ¿no? Entonces, si no tengo un personal capacitado, no tengo un personal adecuado como para que pueda brindar esta. Doctor, no se le escucha. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahora ¿Me sí, escuchan recién, ahí? doctor. Sí, sí, Ya, ahora sí. ya, gracias. Yo le decía, la tasa de mortalidad neonatal es aquella tasa, es un indicador sensible, ¿no? Que nos va a dar a indicar la calidad de atención en salud de un recién nacido en un área geográfica determinada, ¿no? O sea, ¿cómo yo controlé a esa gestante? Si me di cuenta o no me di cuenta que tenía factores de riesgo de repente para desarrollar determinada patología. Si esa gestante ya tenía una condición que de repente me iba a conllevar a un parto pretérmino, ¿no? Si de repente pude atender adecuadamente su parto. O sea, y no me refiero al acto de solamente recibir al bebé, sino me refiero a todo el seguimiento que se hace desde que la paciente comienza su trabajo de parto hasta la expulsión del producto, ¿no? Y si es que el personal que recibió a ese recién nacido estaba capacitado como para poder dar las atenciones inmediatas, ¿no? De tal manera que eh, en vez de ocasionar, digamos, más problemas cuando no está capacitado, pues al contrario tengamos un mejor control de recién nacido, ¿no? Entonces, la salud perinatal también incluye la mortalidad materna, que es algo de lo cual ya ustedes, como les decía, probablemente han hecho su clase, ¿no? Incluye términos como lo que es aborto, también igual que ya hemos venido mencionando en su momento, ¿no? Y hay un sistema de vigilancia de la mortalidad perinatal y neonatal, ¿no? De tal manera que la notificación de las muertes fetales y neonatales es obligatoria semanalmente en todos los establecimientos de salud y la comunidad, ¿no? Si se muere un niño, ¿no? Dentro del periodo neonatal, se tiene que notificar de todas maneras, ¿no? Obviamente, vamos a considerarlo, como ya hemos mencionado varias veces, aquellos productos que pesen más de 500 gramos o que tengan más de 22 semanas de gestación, ¿no? Los abortos no se reportan, solamente se reportan las muertes neonatales nada más, ¿no? Y eso es una directiva sanitaria, como verán ahí, que está estipulado y que se tiene que cumplir obligatoriamente, ¿no? Miren, hay un método en el cual tratan de enlazar, ¿no? Lo que es el peso del producto, porque en cierto modo el peso también me puede, más o menos en cierto modo, orientar, ¿no? La edad gestacional.
a menos que este bebé tenga una restricción de crecimiento intrauterino, pero en la mayoría de casos, pues el peso se relaciona con la edad gestacional de manera normal, ¿no? De tal manera que yo voy a poder relacionar el momento de la muerte de acuerdo al peso. Y de acuerdo a eso, yo voy a ver, ¿no? qué condición es la que me está fallando, ¿no? ¿Cómo es esto? Mírenme. Ven, ustedes ven este cuadrito de acá, donde obviamente en una columna tenemos los pesos de 500 a 1500, de 1500 a 2500, 1500 a más, ¿sí? Tenemos la otra parte del momento en el cual puede ocurrir la muerte, ¿no? Si la muerte fetal, por ejemplo, ocurrió antes del parto, ¿no? Y pesó, por decirte, 2 kilos, entonces tendré que marcarlo acá, ¿no? En este cuadrito de amarillo, ¿no? Y así, como que voy tabulando, ¿no? Voy tabulando. Si ocurrió de repente la muerte fetal el día 5, ¿no? Y el producto pesó 3 kilos, lo marco acá en este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da a entender este cuadro? Cuanto más número de muertes yo tenga en determinado cuadrito, ¿no? O mayor, obviamente, énfasis tengo que hacer en lo que acá me menciona, ¿no? Supongamos que yo tengo un mayor número de muertes acá, en este cuadro de acá, lo dice de 1 a 7 días con 2.500 a más. Como está pintado de verde. ¿Qué significa que está pintado de verde? Que el problema es el cuidado recién nacido. ¿Me entiendes? Era un bebé grande, ¿no? Que vivió más días, ¿no? O sea, no se murió inmediatamente apenas nació, ¿no? Y muy probablemente no está viendo unos adecuados cuidados en ese sitio, ¿no? ¿Qué pasa si de repente yo tengo mi mayor cantidad de muertes acá, en esta parte de acá, en el primer celeste, donde dice intraparto abajo, ¿no? Entonces, de repente ahí lo que yo voy a ver es que la salud materna está comprometida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a lo que obviamente yo al sitio donde yo determine, ¿no? Yo tenga la mayor cantidad de casos, es que yo voy a poder ver y determinar qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que intervenir para mejorar esta condición, ¿no? Si me dice, por ejemplo, un problema de salud materna, entonces tengo que ver que la población, de repente hay mucha obesidad, de repente hay una mala alimentación en toda la zona, de repente no hay una adecuada actividad física, entonces tengo que hacer yo como médico, ¿no? Actividades para poder mejorar la salud de mi población en general, ¿no? Si de repente me dicen, por ejemplo, no, el problema no, me sale acá en esta parte de los cuadraditos verdes, el problema es cuidado recién nacido, del recién nacido. Ahí puedo yo deducir dos cosas, o el personal no está capacitado adecuadamente, sobre todo si es menos de 24 horas, o de repente, ¿no? La misma comunidad, los mismos papás no saben cómo cuidar a su bebé cuando recién nace. Entonces tengo que de repente intervenir en esos dos aspectos. ¿Me entienden? Si me dicen, si me sale en este moradito donde se refieren al cuidado durante el parto, entonces tengo que pensar que de repente durante el trabajo de parto o durante el mismo parto no se están haciendo bien las cosas, por eso se están muriendo en este momento, ¿no? Entonces ahí que tengo que capacitar nuevamente a mi personal, ¿no? Que atiende los partos en esa comunidad, ¿no? Entonces, de esta manera me sirve este cuadrito. De acuerdo como yo vaya tabulando en qué momento han ocurrido la mayor cantidad de muertes, es que yo decido intervenir, identificar cuál es mi problema más álgido e intervenir de tal manera que podamos revertir esa situación, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Mírenme, tengo un estudio que se hizo en el 2012 acá en el Perú, ¿no? ¿Ya? Donde verán, mírenme, ya está lleno de números, y acá tenemos, por ejemplo, miren, que la muerte natal después del parto, ¿no? Con fetos de mayor de 2.500 ocurrieron 1.217 casos. Entonces, ¿qué tengo que pensar acá? Como decíamos en un momento, cuidado recién nacido. ¿Qué tengo que pensar? De repente, o son problemas del personal que no está teniendo bien, o es problema familiar, ¿no? Que no está dándole la adecuada atención a sus recién nacidos, ¿no? Y así, como verán, puedo ir analizando de acuerdo al número de casos que se presente y me va a facilitar a mí hacer mi análisis y mi intervención en esa comunidad, ¿no? Se hizo un ejercicio similar acá, o un estudio, perdón, similar acá en lo que es Lima Norte, ¿no? ¿Ya? Donde, como verán acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Se separó por distritos, Independencia, Comas y Caraballo, ¿no? Entonces, hubieron casos donde obviamente estuvo la salud materna, casos donde hubo también cuidado durante el embarazo, cuidado del parto, cuidado del recién nacido vivo, ¿no? Si tú te pones a ver acá, por ejemplo, entre todo este cuadro, la mayor cantidad de muertes perinatales ocurrió en Comas, ¿no? Y la mayor cantidad de muertes perinatales, ¿no? Que fueron de comas fueron por motivos por salud materna. Entonces yo tengo que ver y decir, ya, acá en comas, entonces la salud de las mujeres no está siendo adecuada. Tengo que intervenir de esa manera, ¿no? Charlas nutritivas, ir a colegios, ir a comunidades, con reunir, de tal manera que concientizar para poder revertir este tipo de situaciones, ¿no?
Y así cada uno de los datos podemos ir analizando de tal manera que tengamos que llegar a una conclusión y tenemos que llegar también a recomendaciones para obviamente evitar ese tipo de situaciones a futuro, ¿no? Miren cómo ha ido disminuyendo. De todas maneras, estas son estadísticas hasta la semana 25 de este año, ¿no? O sea, más o menos hasta mayo, más o menos por ahí. Cómo se han ido presentando los casos, ¿no? Y la relación de casos de muertes fetales. Intraparto son menos, ¿no? Son de estos color medio naranja, ¿no? Y anteparto, ¿no? Son mucho más, ¿no? Considerablemente más, casi como 5 veces más, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si bien cierto ha bajado, porque mira, en 2012 teníamos en total cerca de 3.900, ahora en el 2024, ¿no? No llegamos ni a 2.500, más o menos, ¿eh? Entonces ha ido bajando, ¿no? No comparamos el 2025 porque todavía faltan acá algunas estadísticas, pero es notoria la curva descendente que tenemos, ¿no? Y eso tenemos que seguir apuntando, ¿no? A que siga disminuyendo más, ¿no? Este es otro cuadro similar también igual, ¿no? Proporción de muerte fetal según el momento de la muerte por años también, ¿no? Donde vemos cuánto de muertes ocurrieron, ¿no? De acuerdo a las proporciones. Sin embargo, si bien es cierto, hasta la semana, acá habíamos considerado que la semana en el año, en el presente año, solamente estábamos hasta la semana 25, pero proporcionalmente, ¿no? Porque esto es en porcentajes, ya habíamos disminuido un poco más, ¿no? 8,94% para las muertes eh, intraparto, ¿no? Habíamos disminuido más, ¿no? Igual acá también otros datos estadísticos, ya esto en el momento que ocurre la muerte, no es tanto eh, ya datos previos, sino más que todo el momento que ocurre, ¿no? Si te das cuenta, la curva va bajando, en forma general va bajando, ¿no? Pero las proporciones casi como que no se han modificado mucho, las proporciones casi siempre siguen siendo las mismas, ¿no? Pero sin embargo se nota de todas maneras un avance, ¿no? También igual acá, según el momento de la muerte pues, por años, también algo similar a lo anterior, vamos a avanzar un poco. Esto es un cuadro en el cual tenemos la muerte, uy, perdón, perdón, perdón. Este es de acuerdo a lo que es la DIRIS Lima Norte, ¿no? Cómo ha ido mejorando también en nuestra jurisdicción, ¿no? ¿Ya? Esto es para que vean también igual en Lima cómo se ha ido dando por distritos, ¿no? Estadísticas. Todos estos datos uno lo obtiene del sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos. Entonces, son datos que son públicos, son de acceso, ¿no? Pues también son cuadritos igual, muerte de edad según la edad gestionada por años, ¿no? De acuerdo a cómo también se va presentando y como verán, lo ventajoso es que va disminuyendo. ¿No? Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta, algo que quisieran saber, eso es lo que quería mostrarles en la clase. Esta es la fuente, como les decía. Estos ya son estadísticas un poco anteriores, ¿no? Lo más reciente es lo último que les he mencionado. Estas son las causas por las cuales se ocurre la mortalidad neonatal, ¿no? Prematuridad, malformación congénita, asfixia, infecciones, otras causas, ¿no? Son dos estadísticos más que todo porque ocurren, ¿no? Y como verán, la prematuridad es un dato muy importante, ¿no? Acá también lo mismo, ¿no? Donde están las curvas de acuerdo a las regiones, también igual, ¿no? Como ha habido bastante disminución en algunos sitios, mientras que en algunos se ha mantenido estable, en otros se ha disminuido notoriamente. Igual, cada una de estas rayitas que vemos son las curvas de disminución de las muertes en diferentes localidades, acá están los departamentos, ¿no? Si por ahí tuvieran curiosidad de revisar alguno, ¿no? De repente, ahí están los datos, ¿no? Ojo que en Lima ocurre la mayor cantidad porque por la cantidad de población que tenemos, pues, ¿no? Mientras que los demás sitios de población mucho menor, acá tenemos mayor, ¿no? Acá más o menos la proporción de las causas de las muertes, tal vez porque ocurre, ¿no? Ya hemos dicho prematuridad, infecciones, asfixias, malfunciones congénitas, ¿no? Acá también algunas de las causas que pueden conllevar de repente que pueden desencadenar obviamente estas muertes perinatales, como por ejemplo, ¿no? Una enfermedad hipertensiva del embarazo,
¿Qué puede pasar sobre la madre? Un accidente cerebrovascular, una eclampsia, ¿no? ¿Qué puede pasar en el feto? Un bajo peso al nacer, asfixia, que es un mortinato. Una sepsis en la mamá también puede ocasionar una sepsis en el bebé, ¿no? Y así, ¿no? Condiciones que pueden tener o que pueden desencadenar complicaciones después a futuro, ¿no? Acá más de lo mismo. Y una de las cosas que habíamos mencionado también son los defectos congénitos, ¿no? Estos defectos congénitos son los con los cuales ya nacen los bebés lamentablemente así, ¿no? Es un problema funcional o molecular que está presente al momento de su nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un bebé donde aparentemente tiene el abdomen distendido, ¿no? Se nota, hay mucho la circulación que tiene, ¿no? A nivel torácico, ¿no? Es un bebé con probablemente de repente alguna tumoración o algo de ascitis, ¿no? Este es un bebé, por ejemplo, con otra malformación que es básicamente la gastroquisis, en la cual hay un déficit, perdón, una falta del cierre de la pared abdominal, ¿no? Y obviamente los intestinos se han vertido hacia afuera, ¿no? Un bebé extremadamente prematuro, mire, tan pequeño es, ¿no? Todo el aparataje que necesita tener producto de que ha nacido con muy bajo peso, ¿no? Esta es otra complicación, si bien es cierto no es una complicación, digamos, que puede ocasionar, entre comillas, mayores problemas, pero de todas maneras no deja de ser una complicación, que es una fisura labio-palatina, ¿no? En este caso es doble, bilateral, ¿no? Un bebé con una tumoración a nivel cervical, ¿no? ¿Ya? De tal manera que hace que su cabecita sea un poco más ancha, ¿no? Muy bien, esa sería la última diapositiva. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algo más que quisiera comentar. No, está todo claro. Muy bien. Como verán, son temas, definiciones básicamente estadísticas, pues, definiciones de salud pública. Como verán, al final ya hemos mencionado, ¿no? Cómo identificar el número de casos para poder, obviamente, eh, ver en qué estamos fallando, ¿no? En determinada zona, dónde tengo que intervenir, qué es la finalidad de todo esto, ¿no? Con la intención de que no tengamos, pues, o podamos disminuir nuestros resultados adversos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Vamos mejorando, sí, vamos mejorando como país, no estamos en lo mejor, ¿no? Pero todavía felizmente ha habido una mejoría bastante notoria, ¿no? Así como probablemente ustedes en la clase de mortalidad perinatal, perdón, mortalidad materna, les han dicho de que se hacen reuniones, ¿no? Para discusión de casos acerca de por qué ocurrió la muerte materna. Algo similar ocurre con las muertes neonatales evitables, ¿no? Hay algunas muertes en las cuales se trata de analizar qué ocurrió y qué pudo hacerse mejor con la intención de que esto no se repita, ¿no? Entonces, no todos los casos pues se discuten, ¿no? No todos los casos se analizan, ¿no? Por ejemplo, si es un caso de una malformación, eso lamentablemente no tiene mayor análisis, pues no, ya son cuestiones pues propias de la condición de la madre o del padre, depende por factores hereditarios que hacen que se presenten esos problemas, ¿no? Pero si son problemas, por ejemplo, repetitivos de asfixia perinatal, entonces ahí sí, obviamente, pues podemos analizar y podemos ver qué está sucediendo, ¿no? Ahí de repente podemos ver si vamos a determinar que es el personal el que no está capacitado adecuadamente porque está ocurriendo la muerte, ya sea en el intraparto o ya sea de repente los días o a las horas de que recién ha nacido. Entonces ahí es donde sí tenemos que analizar básicamente qué está ocurriendo y capacitar al personal básicamente, ¿no? O de repente rotar al personal inclusive, ¿no? Con la intención de tratar de disminuir todo esto. Como repito, si bien se lo estamos mejorando, pero no es para quedarnos pues de brazos cruzados, sino ya sí estamos mejor, ¿no? Pero por lo menos hay que seguir con el mismo ahínco para poder seguir mejorando todas esas estadísticas. ¿Ya? Muy bien, joven. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay ninguna duda, nos quedamos ahí. La clase esta Doctor, ya le he subido ahí al aula virtual, así que ya pueden revisar.